Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Buenos días, soy Nicolás Lúcar, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos en todo el Perú, 65 ciudades conectadas a nuestra señal y la pregunta del día de hoy, para las redes sociales donde Exitosa es un poder que crece cada día más seguidores, cada día más influencia en el Twitter, en el Facebook, en el YouTube, por todos lados. Tras la suspensión a Paolo Guerrero, ¿quién debería ser su reemplazo? ¿Qué piensan ustedes? Sus opiniones, sus puntos de vista nos las pueden transmitir a través del Facebook en Exitosa Noticias o en el Twitter @ExitosaPE. Y yo creo que lo que hay que esperar es a lo que tengan que decir sobre el caso de Paolo Guerrero, el propio Paolo, ¿no? El periodista de RPP que fue señalado como el que le supuestamente transfirió la información a ESPN y que fue lo que desató el escándalo, acaba de salir a desmentirlo todo, ¿no? A decir que él no fue. Pero en las redes como que la gente no le cree mucho, ¿no? No le cree mucho, pero en fin. Lo cierto es que estamos enfrentando con lo de Paolo Guerrero una situación muy complicada. Muy complicada. Y que nos expone a una situación, digamos, un poco más difícil en relación a Nueva Zelanda, pero en lo que hay que confiar es que ese equipo que precisamente ayudó a construir Paolo Guerrero es más que cualquier jugador individualmente. Es obvio que la presencia de Paolo Guerrero, sobre todo a la hora de meter goles, a la hora de los tiros libres, es determinante, ¿no? Pero hay un equipo que se ha construido y tenemos que confiar en él. Por eso es que nuestra pregunta es precisamente esa, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para enfrentar esta situación ya de hecho consumada? Paolo Guerrero no podrá jugar por 30 días desde la suspensión que le practicó, o que le ha aplicado, perdón, la FIFA, y vamos a ver qué ocurre en los próximos días con respecto a su defensa legal. Nadie cree pues que Paolo Guerrero ha podido consumir cocaína, y el comportamiento de las redes ha sido absolutamente miserable los días viernes y sábados, sinceramente, ¿no? Sinceramente, las redes sociales tienen un valor extraordinario como mecanismo para democratizar el acceso a la información, el acceso a la opinión, el que todo el mundo tenga derecho a ser reconocido y a expresar su punto de vista. Pero también es un refugio de gente cobarde, de gente que se escuda en el anonimato para insultar, ¿no? El refugio de los envidiosos, de los mediocres, de los fracasados, de los que ven en el triunfo del otro peruano un fracaso propio, ¿no? Y que destilan pues estos odios, ¿no? En circunstancias como esta. Pero en fin, yo estoy seguro que la verdad se va a abrir paso y que va a quedar claro que Paolo Guerrero, ¿no? y va a seguir siendo un referente moral para los peruanos. Pero en fin, de eso vamos a hablar más adelante, porque ahora vamos a conversar con nuestros invitados, el congresista Octavio Salazar y el congresista Horacio Pacori de Fuerza Popular y de Nuevo Perú, respectivamente. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto. Los congresistas nos sorprenden todos los días. Ahora resulta que Mulder ha propuesto que cuando un gabinete sea, ¿no es cierto?, entre en crisis, ninguno de sus miembros pueda ser incluido en el siguiente gabinete. O sea, sinceramente, eso es un tema. Porque para eso hay que hacer una ley, ¿no? ¿O no? O indudablemente tiene que ser una ley. O sea, lo que Mauricio ha presentado es que cuando un gabinete va por la confianza y automáticamente el Parlamento le dice no, entonces ahí entra una crisis total en el gabinete y deben ser cambiados todos. Ninguno se debería quedar. ¿Pero por qué? Porque se le ocurre a Mauricio Mulder. Porque finalmente, o sea, por ejemplo, en este caso, o sea, tú tienes un ministro como Yufra, ¿no? O como Cayetana Aljovín, ¿no es cierto? Que son ministros eficientes, ¿no es cierto? Que son probablemente los dos mejores que hay en este momento en el gabinete. O tienes a alguien como Idel Wexler, que es la mejor decisión que pudo haber tomado PPK, y la propia Mecha Arauz de poner a alguien ya, pero pierde la confianza del Congreso, ¿no es cierto?, el gabinete encabezado y la política. ¿Por qué vas a sacrificar a gente que está siendo útil para el país? Es absurdo. Claro, creo yo que, bueno, es una propuesta, hay que evaluarla, hay que
consensuarla, tiene que haber el pronunciamiento de todas y cada una de las bancadas, y esto se va a ver en comisión. Yo creo que todavía esta idea puede ir precisando algunos otros conceptos que son importantes y necesarios, porque lo que nosotros buscamos siempre en el Congreso, y eso es lo que ningún Congreso debe perder de vista, es que la gobernabilidad, todo lo que afecte la gobernabilidad, entonces indudablemente nosotros debemos tener mucho cuidado. Y todo lo que acreciente la gobernabilidad, obviamente también tenemos nosotros que apoyar. Bueno, este es un tema que todavía recién empieza, creo que... Bueno, porque el tema que sí ya está puesto en el candelero es el de Carlos Basombrío y este conflicto que se ha generado con los generales de la policía. ¿Cuál es el punto en el que está esto? Sí. El tema es que, más allá de que tengamos que llegar a un debate, a un consenso en el Pleno del Congreso, lo que se debería de tocar son los temas de fondo. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Lo que hoy estamos viviendo es que dentro de este sustento donde debe de haber un equilibrio de poderes, no estamos encontrando mecanismos, no solamente de convivencia, estos mecanismos de convivencia tienen que ser por el bienestar del país, para resolver los problemas que tenemos, pero esto de equilibrio de poderes debe estar marcado claramente. Yo no creo que parta de la decisión de que un congresista presenta un proyecto de ley para sopesar o hacer un parche en el camino para solucionar un problema que se está dando, que puede mellar la institucionalidad de cualquier instancia, de un nivel de gobierno, en este caso el Congreso de la República, que es el legislativo, pues eso no se va a solucionar. Creo que el tema de fondo es que si verdaderamente las fuerzas mayoritarias, en este caso del Poder Legislativo y el Ejecutivo, tienen o no voluntad para trabajar en el bienestar del país en razón a este equilibrio de poderes. Y eso no se soluciona con un proyecto de ley. Claro, ahora, el problema es que alguna gente, y yo me incluyo entre ellos, critica a Nuevo Perú y a Tierra y Libertad por haber respaldado a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto?, para que sea presidente, y a la hora que él requiere el apoyo para gobernar, ustedes no se lo dan. O sea, eso es lo que no resulta lógico. O sea, ¿cómo puedo hablar yo de estabilidad cuando voto por un presidente y a la hora que él necesita que yo le dé mi voto de confianza no se lo doy? Esto parte de un proceso ideológico al cual todas las fuerzas de izquierda la tenemos claramente definida. En una situación donde se encontraba y donde se encuentra serios cuestionamientos a una fuerza política que está vinculada en una serie de casos de corrupción y que no se veía probablemente favorable su elección dentro del gobierno, con mayor razón en esa suma y en aras de seguir fortaleciendo la democracia, que es el Nuevo Perú, cuando en ese entonces estábamos con el Frente Amplio, se hace un llamado para respaldar a Pedro Pablo Kuczynski. Eso se hace en función de garantizar la gobernabilidad y los procesos democráticos. Y obviamente hay que entender de que tenemos marcadas diferencias, posturas ideológicas entre dos fuerzas políticas, como lo está haciendo el gobierno, y tenemos ahí ciertos... ¿Pero qué hizo Octavio? Porque, es decir, la paradoja de esto es, yo llamo a votar por PPK, pero al ratito yo no soy responsable de lo que él haga en el gobierno, ¿eh? Yo solo estoy votando por PPK para que no salga Keiko, pero escúcheme, en términos prácticos ustedes lo han hecho presidente, entonces son también responsables de lo que haga o deja de hacer, ¿no? Digo yo. Para nadie es novedad que en este proceso último eleccionario, Keiko Fujimori le han sustraído el gobierno. Nosotros deberíamos estar en estos instantes gobernando el país, obviamente, y creo, a no equivocarme, deberíamos nosotros hoy en día estar en una posición diferente, medidas más articuladas, más medidas de mayor Octavio, no es que les robaron la elección, ustedes perdieron la elección porque cometieron montones de errores. Pero los militares que evitaron que vayan a votar, pues imagínate. Bueno, pero sales y lo dices en ese momento, te paras sobre la mesa, o sea, ¿cómo es posible que se maniobre de esa manera? Y sales y lo dices. Por no afectar el proceso, seguramente se hizo, pero fue un error callarlo, ¿no? Pero en fin, vamos a lo porque esta discusión nos podemos pasar la vida acá sobre este tema, pero yo lo que quiero ir es un grupo de generales, 39 me parece que son de la policía, han presentado un recurso, un proceso judicial en contra de su destitución, y esto ha motivado que el Congreso de la República haga una investigación sobre este tema. Así es. Bueno, lo real es que no había en ese momento una norma mediante la cual se autorice
para que el Ministerio del Interior realice esa actividad. No existía. Entonces, al no existir norma, entonces obviamente lo que debieron hacer es esperar el fin de año para hacer las invitaciones, que esas sí estaban dentro del calendario anual de procesos de invitación al retiro de la propia policía. Entonces creo que ahí hay un tema que debió esperarse. Se optó por sacar, pero no se tenía en esos momentos la norma autoritativa para que ellos lo puedan hacer. Y ese es el tema de fondo. O sea, lo que se va a investigar es específicamente ese tema, si el pase a retiro de estos 39 generales ha cumplido con la ley, digamos, y con lo que mandan los, ¿no es cierto?, los procedimientos en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional. ¿Fue inconstitucional su salida o no lo fue? Eso es lo que le va a tener que pronunciarse el Parlamento, la Comisión Permanente. Entonces, creo yo que Ahora, y esto ya está resuelto, o sea, ya es un hecho, ¿no es cierto? Va a haber la comisión. ¿Y quiénes han votado por esto? ¿Ustedes en Nuevo Perú han votado a favor de esta investigación, congresista? Bueno, nosotros creemos que si se debe investigar cualquier proceso que tenga que ver para regular, y es más, entendiendo de que dentro del Ministerio del Interior existen todavía, de que se tiene que hacer toda una reforma, nosotros estamos a favor de poder respaldar este tipo de medidas. Pero lo que sí nos preocupa, más allá de esta remoción que se tiene que esclarecer sobre estos generales que han estado dentro de la Policía Nacional, lo que no está funcionando son las políticas para combatir la inseguridad ciudadana, además entendiendo de que el Congreso de la República le ha dado facultades legislativas en materia de inseguridad ciudadana al Ministerio del Interior, y no vemos pues que esto esté caminando. Entonces, no solamente se tiene el problema de los generales, que tenga que ser investigado, y en su momento, cuando esta comisión haga el informe, se evaluará si ha sido bien encaminado o no. Las políticas sobre inseguridad ciudadana... Claro, que en realidad eso es lo que preocupa, porque cuando uno ve que el Congreso se va a ocupar de este proyecto de Mauricio Mulder, que francamente no tiene pies ni cabeza, pues estamos discutiendo que si el gabinete pierde el voto de confianza, entonces ninguno de sus miembros puede ser ministro. O sea, ¿de dónde ha salido eso? Es un invento. Pero eso primeramente va a tener que verse en comisión. Sí, pero Octavio, eso no es pues prioridad, claro, eso no es... O sea, obviamente. Por ejemplo, el congresista Pacori está hablando de un asunto que es trascendente, que es la crisis de inseguridad. Porque para Carlos Basombrío vivimos en el país de las maravillas, cada vez estamos mejor. Y yo tengo una información, que no sé si la podemos poner ya, que habla sobre el serio problema de inseguridad que tenemos. Se han robado, y no sé por qué no ha salido en los medios de comunicación esta información. Escuchen ustedes lo que voy a leer. ¿Eh? Se han robado el día 2 de noviembre, es decir, ahorita, el día jueves, a las 9:15 de la noche. Se supone que son delincuentes comunes, ojalá que sea así, no sé de dónde sale que son delincuentes comunes, pero que estaban encapuchados en el polvorín de EXA, que queda en Nazca, en una zona llamada Soizongo, en el distrito y la provincia de Nazca. Escuchen ustedes esta información, ¿eh? Se han robado 169,000 cartuchos de dinamita. 169,000 cartuchos de dinamita. Se han robado 100,000 metros de mecha, una escopeta marca Maverick, otra, ¿no? O sea, 2 escopetas Maverick, 2 chalecos antibalas color marrón, un binocular nocturno, bueno, y un celular, ¿no? Y están buscando a ver qué fue lo que pasó. Eso es gravísimo. Escúchame, Octavio, congresista Pacori, ustedes saben el daño que se puede hacer con esto. Imagínense esto en manos de los Quimpe Palomino en el Braem, ¿no? El Ministerio del Interior debería estar tras estos temas. Eso es lo que nos preocupa. Y no solamente estos temas. Si nosotros miramos el interior del país, la región donde yo provengo, la región de Puno, cada semana hay un atraco, cada semana hay un asalto. Entonces, y nosotros estamos en el Congreso diciéndole al Ministerio del Interior, con cada semana estaríamos bien. Es cada minuto, cada segundo. Mire, Fernando, es un tema muy complejo y delicado, ¿no? Y este asunto de la dinamita, indudablemente, nos tiene que llamar severamente la atención. ¿Cómo es posible que EXA tenga un polvorín
con la inmensa cantidad de cartuchos de dinamita y que no tenga una vigilancia adecuada y que esto... No, Octavio, según esta información, había 2 personas cuidando. Dos personas. De una compañía de seguridad privada. Privada. Entonces, estos... O sea, que Basombrío preste de su resguardo 4 policías, por lo menos, para que cuiden el... ¿No es cierto? Es que tiene que... Estos explosivos tienen que estar dentro de la jurisdicción de la Fuerza Armada para que se encarguen ellos de poder custodiarlo. La Fuerza Armada tiene sus polvorines y esto lo puede recepcionar. Ahora, ahí por supuesto, no hay, es decir, no ha salido el ministro del Interior, no ha salido el viceministro, este figurete que le encanta salir todos los días, sale para, ¿no es cierto?, con sus mega operativos, cada vez que capturan un requisitoriado, que es otra de las discusiones, ¿no? Porque Fernando Rospigliosi ha sido muy ácido el otro día. Ha salido el Barómetro de las Américas donde dice, contra lo que dice el INEI, fíjate, que la percepción de los peruanos es que su inseguridad ha empeorado. Que la sensación que tienen los peruanos en este momento es peor de la que tenían el año pasado sobre inseguridad. Y el ministro dice que no, que todo está mejor. Pero ¿por qué lo dice? No podemos creer claro, el INEI, ¿no? Claro, pero que hay una discusión bien importante, porque lo que plantea Fernando Rospigliosi dice, por ejemplo, se está gastando un chingo de plata, como dicen los mexicanos, en pagar recompensas por requisitoriados, cuando eso es primer lugar, es una labor de la policía. No tendría que haber ningún premio por alguien que, además, estás capturado no a sentenciados, estás capturando a gente que va a ser procesada y que luego se establecerá si va a ir a la cárcel o no. O porque necesitan que se corrobore o se haga un careo con un testigo y por eso lo llaman. Y como no se presentaba al proceso, entonces le dan una... Bueno, ellos dicen que han seleccionado, ¿no? Ahora, hay un montón de cuestionamientos a esto, porque una de las interrogantes que hace Rospigliosi, que a mí me parece muy interesante su juicio, es ¿por qué no comparamos cuánto éxito ha tenido este sistema de capturas, de requisitorios con recompensas, con lo que normalmente ocurría cuando no se pagaba por recompensa? Yo creo que él tiene alguna información porque él ha estado en el Ministerio del Interior. Y él entiendo que la información a la que ha tenido acceso es que la diferencia o no existe, es decir, que se capturaba más o menos, o que es tan mínima que termina siendo ridículo el gastar tanta plata en una cosa así. Nosotros, cuando el congresista Carlos Basombrío vino a la Comisión de Presupuesto, le dijimos, ¿cuándo va a presentar los resultados de este programa que han sacado como incentivos para ver si se puede capturar o no aquellos delincuentes que estaban siendo por distintas modalidades? Y también le dijimos de que esto debería estar orientado a los principales problemas que tenemos a nivel nacional. Uno de ellos es el caso de violencia contra las mujeres. ¿Se van a poner o no a aquellos que violan a mujeres, aquellos que violan a niñas? Dentro de este tema del plan de recompensas, ¿hay un plan de acción sobre este tema? ¿Hay lineamientos claros en el Ministerio del Interior? Este problema entendemos que no solamente se va a cerrar sobre el tema de violencia, sino también está en otros temas, en tema de inseguridad ciudadana y todo esto. Entonces, lo que en el fondo es que el ministro del Interior tiene que darse cuenta que tiene que diseñar mejor sus políticas públicas. Porque otro tema sobre el que se hacen autobombo es el de los megaoperativos, pero nosotros hicimos en la revista Sábado una revisión de algunos megaoperativos y era grotesco, porque te presentan en televisión a 23 detenidos, no sé cuántos policías. ¿Se acuerdan el caso esto de los policías presos metidos en una banda? O sea, no dijeron nada, pero 3 días después casi todos estaban libres, porque la información no era correcta. Es decir, es cierto, había algunos policías que fueron individualizados, responsables, que están siendo procesados. Los otros no, ni siquiera están en el proceso, la mayor parte de ellos. Es decir, es increíble. Y los han presentado ante los medios como delincuentes. Y se han llevado a los periodistas al operativo para detener a esta gente. Un empresario de Nica lo metieron preso como parte de una banda de, ¿no es cierto?, de crimen organizado. Y el tipo está indignado simplemente y está enjuiciando a Basombrío por difamación. Porque además se presentan, o sea, el ministro y el viceministro, que no tendrían que estar en un procedimiento de esta naturaleza, porque es un procedimiento de rutina donde interviene la policía y el Ministerio Público. En ningún lado dice que tiene que haber un viceministro que es un civil y un ministro del Interior. Es un tema de la institución policial y de fiscalía los que tienen que intervenir. Indudablemente que el político dentro del Ministerio del Interior no tiene por qué estar presente porque casualmente se exponen a estos temas. Que haya una situación
como la que estás tú manifestando, y obviamente, ¿a quién va a acudir el ciudadano? Va a acudir, y obviamente a la persona que ha estado presente en el operativo, a él lo va a denunciar. Ese es el asunto, ese es el tema de fondo. Y lo que pasó el otro día también, que hubo una disposición judicial que necesariamente se preste garantías para poder incautar una serie de bienes a este señor Arce. Y a las finales se hizo notar como si fuese esto pues un operativo producto de la propia policía. Entonces, estas cosas obviamente el viernes ha sido, ¿no? No está por ahí Rómulo, pero el viernes vino acá la esposa del expresidente regional de Ucayali, que está purgando sentencia, y alrededor de él, a él lo están acusando de que es dueño de una línea aérea, que según su esposa no se ha podido acreditar, pero lo acusaron de una cosa muy grave, y el propio ministro dijo: se han robado un expediente judicial para poder darse una línea aérea, y hemos encontrado en la casa de... Y la información, ¿sabe cuál es? Nunca se perdió ese expediente, nunca fue robado. El expediente siempre estuvo en los archivos del Poder Judicial. Y lo que tenía en la casa el expresidente regional, porque era abogado, era lo que los abogados, yo no soy, ¿no? Pero lo llaman expedientillo, no sé, falso expediente, que en realidad es una copia del expediente que es usado para ejercer la defensa en el caso en el que estén involucrados. O sea, que ha sido increíble. O sea, han dicho una mentira sobre un tema y no han tomado cuidado por la desesperación de hacer el show, pues, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? El tema, obviamente, que es complicado, ¿no? Creo yo que esas funciones que fueron transferidas de la Policía Nacional al Ministerio del Interior, eso jamás se debió dar. Porque con el tiempo se van a dar cuenta que van a ser denunciados. Los van a denunciar. Porque si tú estás presente, el político está presente, obviamente, las personas que se ven perjudicadas por algunas equivocaciones que suelen darse, cuidado, en cualquier parte del mundo, pero si está el político, lo van a denunciar al político. Por eso es que estas cosas las tiene que asumir la institución, la fiscalía, que son las instituciones que intervienen en este tipo de hechos, ¿no? Creo yo que ahí eso tienen que regularlo, ¿no? Sí, y esta regulación pasa porque se tiene que revisar este tema de los protocolos, de cómo está interviniendo la policía, y a través del Ministerio del Interior eso tiene que estar totalmente clarito, creo. Eso es un tema que se tiene que ir avanzando en el Ministerio del Interior. Pero lo otro es que nosotros entendemos que se tiene que visibilizar la labor que está haciendo la Policía Nacional en aras de custodiar la seguridad ciudadana. A mí me parece interesantísimo, pero que se utilice este pantallazo para decir de que estamos bien, estamos avanzando, y no se está haciendo un real balance de la situación de inseguridad ciudadana en la que estamos inmersos a nivel nacional. Eso sí genera mucha preocupación. Yo les agradecería a nuestros congresistas invitados, que son el congresista Horacio Pacori de Nuevo Perú y Octavio Salazar de Fuerza Popular, que se queden con nosotros. Vamos a ir a la pausa porque hay 2 o 3 temas que nos interesan tratar con ustedes. Otra vez el indulto a Fujimori puesto en agenda nuevamente por Pedro Pablo Kuczynski sin que nadie se lo preguntara, ¿no es cierto? El tema de la legislación sobre partidos políticos que se está cambiando así, yo sinceramente tengo la impresión de parche en parche, y el debate sobre la pena de muerte. Con esos 3 temas quisiera que regresemos tras la pausa. Volvemos, esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos en todo el Perú, volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa, soy Nicolás Lúcar, esto es el 95.5 de la FM en Lima, estamos en todo el Perú y este es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad, y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Estamos con los congresistas Horacio Pacori de la bancada de Nuevo Perú y el congresista Octavio Salazar de las filas de Fuerza Popular. Y repito la información que dimos algunos minutos porque alguna gente está sorprendida con ella, pero es real. El día
2 de noviembre, es decir, el día jueves a las 9:15 de la noche, fue asaltado por unos encapuchados el polvorín de Exa en Nazca y se robaron 169.400 cartuchos de dinamita y 100.000 metros de mecha, aparte de 2 escopetas, 2 chalecos, binoculares y un celular. Lo increíble es que todo indica que ese polvorín, con estas 169.400 cartuchos de dinamita, era resguardado por 2 personas, miembros de una compañía privada de seguridad. Ahí están viendo ustedes en pantalla la información, que es sinceramente increíble, y ahí está el reporte, porque lo que dice es que el asalto fue realizado por tres DDCC, ¿qué significa en el lenguaje popular? Delincuentes comunes. Delincuentes comunes. Se supone. Claro. Dan por supuesto que son delincuentes, pero estaban encapuchados y eran 3. Es decir, 3 delincuentes pueden asaltar a 2 vigilantes y llevarse casi 200.000 cartuchos de dinamita, que ustedes saben el daño que puede hacer si cae en las peores manos. Gravísimo. Gravísimo. Imagínense. Eso tiene que encontrarse sea como sea. Se tienen que establecer todas las medidas disuasivas, preventivas, de ubicación, capturar a quienes han sido y necesariamente encontrar, porque con eso se puede hacer, sabe Dios. Eso es como para esos 169.000 cartuchos, es como para destruirse un distrito, ¿no? Es un tema muy delicado. Gravísimo. Ahora, pero yo veo aquí el tema en la irresponsabilidad de las empresas. Este no es un tema tampoco de la policía, que va a estar detrás de todo el mundo. De las empresas. Las empresas tienen que poner en buen recaudo. Ellos tienen material explosivo. Entonces, eso, claro, eso... pero hay un estatuto, un estatus particular para las empresas que producen explosivos, porque EXA es una empresa que produce explosivos y que por lo tanto debía tener un resguardo distinto, claro. ¿no es cierto? Claro, bien protegido. Sobre todo estos polvorines tienen que estar bajo tierra. Colocarlos bajo tierra y con una serie de medidas de seguridad que nadie pueda accesar, y aquel que entre a asaltar también tenga serios impedimentos que le permitan a él ingresar y poder llevarse esa cantidad inimaginable de explosivos. Es un tema muy grave, ¿no? Ahora, vayamos a los otros asuntos que nos han convocado el día de hoy. El debate sobre la pena de muerte. Va a haber debate sobre la pena de muerte, ¿no es cierto? Esto ya es una decisión. Sí, yo creo. Y el voto de Fuerza Popular, ¿cómo va a ser? Porque se supone que han dejado en libertad a los congresistas para que voten según su conciencia. Así es. Un tema de voto de conciencia. Creo yo que es necesario ponerlo en la agenda pública. Creo que hay que votar. Creo que lo que debemos hacer nosotros es hacer una consulta ciudadana en un determinado momento, luego de haber hecho extensivos debates para que la ciudadanía se pronuncie sobre este particular. Bueno, pero también Octavio, pues se sabe cuál es el resultado. Pues tú le preguntas a la gente qué opina de la pena de muerte. Para los violadores la gente te va a decir que sí, lo cual no significa que es lo correcto, porque yo te aseguro que si tú le preguntas a la gente, ¿está de acuerdo para que se aplique la pena de muerte para los políticos corruptos? Te apuesto, no mi bigote, mi cabeza, que la gente vota a favor. Pero por supuesto. Pero de todas maneras, este tipo de normas tiene que legitimarse con la ciudadanía. Sabemos nosotros ya anteladamente cuál va a ser el resultado, pero de todas formas tiene que legitimarse con el ciudadano. Ahora, también es verdad que las 2 cortes que tienen hoy en día esta situación de la parte jurídica y del impedimento de las penas de muerte, hay países que han renunciado, pero por ejemplo en algunos países tenemos, pues fíjate, pues a Venezuela u otros países de escasa democracia. También esa es una realidad que hay que mirarla. También no podemos nosotros... ¿Y cuál va a ser la posición de ustedes, congresista Horacio Pacori, en Nuevo Perú? Lo que a nosotros nos preocupa en este tema es que si bien se tiene que debatir este tema de la pena de muerte, es más, se va a tener que debatir porque ya hayan presentado un proyecto de ley desde Fuerza Popular, es que esto se está utilizando simplemente como una campaña mediática para decir de que sí, con este tipo de acciones de las penas podemos pues solucionar el problema de violencia que están sufriendo las mujeres, al cual se ha puesto específicamente sobre casos de violación.
Además, entendiendo de que no se está viendo la real dimensión de lo que esto podía generar. Hay que entender de que hay que respetar primero el marco constitucional que tenemos y que está sujeto a un marco normativo internacional del cual el país es integrante y tiene que respetar esto, como es el Pacto de San José. Entonces, frente a estos temas, lo que nosotros deberíamos de hacer más bien un debate mucho más racional. ¿Se debe castigar a aquellos violadores? Sí, exactamente. Pero hay que revisar esto, ver cuáles son los efectos que tendría, por ejemplo, en el Código Penal. Lo que nosotros auguramos es que, frente a estos temas, el Congreso, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conforme un grupo de trabajo, y este grupo de trabajo empiece a revisar este tema de las penas que generan estos casos de violencia, de violaciones. Y con esto ver si esto va a ayudar o no a ver el tema de violencia que están sufriendo todas las mujeres, principalmente los casos de violación. Nosotros no vamos a avalar el tema de la pena de muerte por un simple hecho de que esté enmarcado dentro de un proceso político, como simplemente como parte de una campaña que están llevando los esfuerzos. El tema es cuán realista es la propuesta, porque necesitas ¿cuánto? 87 votos, ¿no es cierto? Es una mayoría calificada en 2 legislaturas, ¿no es cierto?, seguidas. Y eso no tiene pues los 87 votos. Y ni Kenji quiere votar. ¿Quién más sigue? ¿Quiénes están en la línea de Kenji en Fuerza Popular? Bueno, yo considero que hay una gran mayoría que está de acuerdo con una norma de esta naturaleza. Obviamente, fíjate, yo voy un poco más allá del tema. Si en caso se tome una decisión de esta naturaleza, que tenga que ser en flagrante delito. Es decir, convicto y confeso. Para que no haya margen de error, porque eso es una de las críticas que se ha hecho. Exactamente. Estaba hablando con Duberlí Rodríguez, el presidente de la Corte Suprema, y me hacía recordar, lo tengo acá, el caso, o sea, los casos que han habido, no solo el del monstruo Armendáriz, que fue un caso de error, no es cierto, grueso de la justicia. Se fusiló un hombre que al final, según las pericias de medicina legal, era inocente, ¿no? Pero o habían en todo caso todos los indicios de que era inocente, porque no había ocurrido lo que supuestamente había ocurrido con este niño que murió, según los medios de comunicación, violado. O sea, no había, todo indica que no hubo ni siquiera la violación, pero mira lo que ocurre en este caso, que es increíble. Udilberto Vázquez Bautista fue fusilado en Cajamarca el 11 de septiembre del año 70 por violar a una menor. Ahora, luego de que los indicios refieren que aparentemente este fue un caso de injusticia, el tipo es un santo. La gente peregrina a su tumba, le atribuye milagros. O sea, el monstruo este, ¿no es cierto? Udilberto se convirtió para la gente sin proceso de beatificación en un santo. Ahora, alguna gente me escribía diciendo, sí, pero ahora hay las pruebas de ADN, ahora la posibilidad de error se ha reducido. Pero también es verdad, todavía nosotros carecemos de instrumentos tecnológicos modernos en criminalística para que, por ejemplo, la zona donde se ha cometido un crimen, hagamos un escaneo y en 4D comenzamos a mover esa zona y comenzamos a apreciar qué cosas se van encontrando y van precisándose. Carecemos de eso. En otros países desarrollados, donde está la pena de muerte, obviamente que se acercan mucho más a una realidad. Nosotros todavía tenemos problemas de falta de tecnología. Estamos nosotros en pininos en tecnología, en criminalística. Muy poco. Y eso es lo que hay que invertir. Y en eso tenemos nosotros para tener una justicia. Claro, pero muchos reclaman, por ejemplo, a Arlet Contreras, que es un caso emblemático de violencia contra las mujeres. Todos hemos visto las imágenes de ella arrastrada por el piso. Ella denunció que su agresor pensó que estaba muerta porque la ahorcó y la dio por muerta. Y esta pobre mujer o sea, uno dice ya, ¿qué cosa pasó con Adriano Pozo, su agresor? Tiene que estar preso, ¿no es cierto? No está preso. Está libre. Y Arleta ha tenido que literalmente huir de Ayacucho por el hostigamiento de que es víctima. O sea, no solamente fue golpeada de una manera salvaje y casi la matan, sino que encima ni siquiera puede estar en su ciudad, ¿no? Entonces ahí tienes un problema, o sea, es como que los problemas son otros, de que la justicia no funciona, de que ¿no es cierto? No solamente la prevención, sino la ley que existe ya no se está cumpliendo. Entonces,
el tema de fondo es eso. Tenemos que revisar todo el marco normativo que tenemos dentro del estado actual para ver este tema de las penas sobre el caso de violencia. Y creo que esa es la mejor vía para poder solucionar o aportar en la solución de este tipo sobre los casos de violación. Tenemos una interrupción brevísima. Erika Rado está en este momento con Mercedes Arauz, que está declarando en el GORE Ejecutivo esta reunión del gabinete con los gobernadores regionales. Adelante, por favor, Erika. Gracias. Información en vivo, declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, consultada sobre el tema de la reconstrucción. Vamos a Porque las cosas ya se están resolviendo. El gobernador ya hizo solicitaciones, ya comienza sus obras de pistas y veredas. O sea, no es cierto que no está trabajando. Lo mismo estamos nosotros en el Ministerio de Agricultura trabajando a todo meter con el tema de la limpieza de los ríos y las defensas ribereñas. O sea, no es correcto mostrar imágenes de cuando fue el desastre, del desastre, y decir que esas son las imágenes de hoy. Eso es lo que quiero que sepa la población. Estamos trabajando. Todos los proyectos de inversión tienen un proceso y tienen que hacerse, porque si no le daríamos un producto mal hecho. Y es por eso que los gobernadores han tenido que hacer sus estudios de ingeniería para poder hacer las obras. No es que no hayan hecho el trabajo, lo han hecho, pero sin estudios de ingeniería le van a dar obras que se van a romper rápidamente. Lo que se está haciendo en este año es básicamente para rehabilitación. Rehabilitación es poner en valor, no es la solución definitiva. Las soluciones definitivas van a ir a lo largo de los próximos 3 años que tenemos para ejecutar. Bien, han sido declaraciones de la jefa del gabinete ministerial, Mercedes Arauz. Informó Erika Rado, Exitosa Noticias. Acá me acaban de transmitir, yo sé que Octavio quiere hablar de ese tema de la reconstrucción, pero yo tengo un compromiso con los policías y militares en situación de retiro, y el comandante Emilio Paredes, vicepresidente del Grupo Coraje, me dice que le pregunte al congresista Octavio Salazar sobre la insistencia en la ley que establece la equivalencia pensionaria, porque eso está parado, ¿no? Sí, con todo gusto. ¿Pero qué ha pasado con eso? Ya nosotros se anuló en la Comisión de Defensa, se anuló el proyecto de ley del Ejecutivo mediante el cual se otorgaban unas bonificaciones, o sea, no era un incremento que iba al sueldo. Entonces, eso se anuló y hoy en día nosotros ya hemos aprobado la norma mediante la cual se solicita que haya el aumento para el personal policial y militar en situación de retiro. Entonces, ya nosotros en estos instantes lo que vamos a ir es por la insistencia, porque el Ejecutivo dijo no. Para eso, ya, pero eso está claro, que van por la insistencia, pero ¿cuándo? Porque si se demora ya no va a estar en el presupuesto del 2018 y van a perder un año más. Exacto. Hoy en día nosotros nos estamos reuniendo en la Comisión de Defensa y vamos a hacer un documento mediante el cual dirigir al presidente del Congreso a efecto de que ponga en debate la insistencia, que creo que es lo que todos los señores policías y militares de nuestro país quieren que se cumpla, porque se cometió en la época del señor Humala, tan tristemente recordado, se cometió una discriminación, es decir, a los que él invitó al retiro se fueron con una serie de bonificaciones, aumentos, y sin embargo a los que fueron en otras épocas sencillamente no les otorgó absolutamente nada. Y eso el Estado tiene que corregir. La discriminación no puede darse en una institución, y todo sobre todo en algo que es importante, que es en los mismos Claro, grados. pero eso hace rato que depende de ustedes, congresistas, porque Sí, lo único que tenían que hacer es insistir. Ustedes tienen la mayoría. Ya se ha avanzado, se ha avanzado. Hoy día debemos nosotros tener una conversación. ¿Lo están escuchando algo? Sí, claro. No, ya hemos quedado con el presidente de la Comisión de Defensa, Pero con al Javier paso de la- que congresista Pacori, sí. Al paso que va, ya estamos a puertas de aprobar el presupuesto público del año 2018 y creo que no va a alcanzar. Creo yo que hoy en día debemos nosotros pasarlo, hablar con el presidente, y el día jueves debe aprobarse la insistencia. Creo que ya no hay razón para que esto espere más. Ahora, yo quiero introducir brevemente el tema de los partidos. Es decir, había un proyecto para, digamos, democratizar los partidos, ¿no es cierto?,
para que los partidos sean realmente representativos, para que los partidos tengan una existencia real, para que los partidos no reciban dinero, ¿no es cierto?, que los comprometa después a la hora de ganar las elecciones con sus aportantes y terminen sirviendo no al electorado, sino a quienes hicieron lobby con ellos para las elecciones. Es decir, había toda una discusión y ahora la sensación que uno tiene es que ustedes quieren que no entre nadie en esto, que se queden los que ya están. O sea, que no haya movimientos regionales, que no haya nuevos partidos. Digamos, ¿cuál es la estrategia que guía todo esto? Esa, que no haya nuevos partidos. No, ¿cómo que no? Pueden haber los partidos que se puedan inscribir. Los partidos que necesariamente cumplan con los requisitos lo pueden hacer. Ahí no hay ningún tema. Lo que nosotros estamos anulando es a los partidos políticos que se crean a partir de los distritos, que son partidos sumamente pequeños. Se ha fraccionado toda la parte de la política en esos lugares. Existen muchos problemas con alcaldes que están inmiscuidos en temas de corrupción. Entonces, ¿cuál es la idea de fondo? La idea de fondo es que tengamos nosotros partidos constituidos a nivel nacional y regional. Y obviamente locales, pero todo viniendo desde los propios partidos nacionales. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar por una sencilla razón, porque de esa forma vamos a tener una democracia mucho más permanente, va a llegar a todos lugares, a todos los distritos, y es en esos lugares donde le tenemos que hacer la guerra política. ¿A quién? A los radicales, que hoy en día no es así. Hoy en día estos partidos que se van conformando en el camino para postular a las municipalidades distritales y provinciales también, se genera todo un tema delicadísimo. Claro, pero ustedes quieren resolver por decreto. O sea, porque además parten del supuesto de que tenemos unos partidos que son un lujo, ¿no? Son una maravilla, entonces hay que defender esto. Cuando los partidos no existen, pues, Octavio, anda todos los distritos, no existe, anda los conflictos sociales, no están. Son clubes electorales que aparecen cuando hay elecciones y desaparecen cuando no hay. Nicolás. Perdón un segundo, Sí. quiero terminar. Esos son estos partidos pequeños que se generan y se crean en los distritos y en las provincias. Lo que se quiere es que los partidos políticos tengan vigencia a nivel nacional. Pero yo te hago una pregunta, Octavio. Yo tuve una relación muy directa con los maestros en la huelga. Había 250,000 más o más maestros en huelga. ¿Dónde estaba Fuerza Popular en esa huelga? Que fue un acontecimiento para la vida nacional. Es decir, los maestros peruanos de los que depende el futuro estaban peleando por sus intereses. ¿Dónde estaban los partidos? No estaban, pues. No estaban, porque no existen en la base de nuestra sociedad. Entonces ustedes están tratando por ello decir, y además es necesario fortalecerlo, me das la razón. Nicolás, por eso hay que fortalecerlo. A ver, escuchemos al congresista Horacio Pacori de Nuevo Perú. Este tema se pone en debate y genera muchos cuestionamientos porque no ha habido la voluntad política, la fuerza mayoritaria del Congreso, de que esto se debate en un paquete integral. Nosotros lo hemos manifestado. La idea es que si se quiere hacer una verdadera reforma electoral, que primero fortalezca a los partidos políticos y a través de eso se fortalezca la democracia, era de que se haga un paquete integral y lo estamos viendo por partes. Eso es el primer problema. Y el segundo problema es que nosotros hemos manifestado claramente de que con estos pequeños ajustes que se le quiere hacer, se está restringiendo el proceso democrático que deberían tener el derecho todos los ciudadanos a participar políticamente. Y lo están haciendo a puertas de unas elecciones municipales, de unas elecciones regionales. Las elecciones municipales son elecciones vecinales, donde se elige al buen vecino. Son políticas. Y el buen vecino, son políticas. Son políticas, obviamente, pero son vecinales. Y entonces lo que estamos haciendo es restringirle al derecho a que el buen vecino que conoce no va a poder ser. Si no tiene vínculo y no tiene simpatía por un partido político, no va a poder ser candidato y no va a poder dirigir, no va a tener la posibilidad. Tiene que entrar con un partido político. Entonces, pero y si no hay, si no te gusta ningún partido político, tienes que crear uno tuyo. Y para crear uno tuyo tienes que juntar 750,000 firmas. ¿Cuántos de los veintitantos partidos que están inscritos hoy en el Jurado Nacional de Elecciones podrían en este momento reunir 750,000 firmas? No hay otra forma. Dos. Estimado, no hay otra forma de que nosotros podamos consolidar los partidos políticos imitando a países donde han desarrollado políticas
públicas necesarias y apuntando a que los partidos políticos tengan ramificaciones a todos los puntos. Octavio, lo que ustedes quieren es pegarle, ustedes quieren pegarle a los movimientos regionales que tienen muchos defectos, pero que también han tenido virtudes porque han puesto en la agenda los problemas reales de la gente contra el centralismo asfixiante que existe en el Perú, ¿no es cierto? Y pretenden obligar a la gente a seguir a partidos que no están, que no son parte de sus vidas. O sea, eso es lo que a mí me parece, ¿no es cierto? Es así en la mala. Entonces, este tema genera cuestionamiento. No se está viendo en un paquete integral y creo que hemos tenido todo el tiempo necesario en el Congreso para poder debatirlo, pero no podemos afectar los procesos democráticos, los derechos de aquellos que quieren participar. Y entonces vamos a tener este tipo de problemáticas. Creo que hay que volver a revisar este tema. Yo no creo que los temas de corrupción que estén viviendo las autoridades locales y que sí están inmersos, se vaya a solucionar con estos pequeños parches. Hay que ir al tema de fondo. Por el contrario, esta es una norma que tiene una mirada integral para darle la solución integral al problema. Estamos viendo que ya los partidos políticos ya tienen un dinero que el Estado les viene otorgando para poder generar charlas, organizar a los partidos, etcétera. Es decir, ya estamos nosotros saliendo de ese tema de que era un tabú, de que el Estado ayude a los partidos políticos. Nos parece bien. Estamos dando pasos importantes para democratizar al país. Yo creo que por ahí va el camino. Ahora tenemos, Octavio, lamentablemente que terminar por el día de hoy. Hemos hablado extensamente de casi todo, ¿no es cierto? Que es lo que creo que hay que hacer de vez en cuando, ¿no? Yo le agradezco muchísimo al congresista Octavio Salazar y al congresista Horacio Pacori por estar con nosotros esta mañana. Y reitero por tercera vez la información, porque me la piden acá una vez más. 196.400 cartuchos de dinamita se robaron el jueves en la noche. Yo no conozco, no hay un comunicado del Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, a la opinión pública. No han hecho conferencia de prensa. Me imagino que harán un mega operativo esta vez, sí, ¿no?, que valga la pena. Pero ¿cómo es posible que un polvorín de ese tamaño haya estado vigilado, según todos los indicios, por 2 personas de una compañía privada de seguridad? Y que según el reporte de la policía, 3 encapuchados, 3, se robaron casi 200.000 cartuchos de dinamita, con lo que se puede volar simplemente una ciudad en este país. Increíble, increíble. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa. Regresamos con Marco Serna Bazán, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Vamos a hablar de los casos de feminicidio, de violencia familiar, del debate de la pena de muerte, la violación para violadores sexuales de menores de edad. Vamos a ver cómo está funcionando el sistema de justicia en el Cono Sur, porque en realidad acá hay un problema de fondo, ¿no? ¿Cuán eficiente está siendo realmente nuestra justicia para aplicar la ley que ya existe? No crear otras leyes, sino la que existe, cumplirla. De eso vamos a hablar. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima y estamos en todo el país y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción? Desde la elaboración de los resortes, la producción de la infalsificable espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Y nosotros seguimos con el sueño que esta vez se hará realidad de ir al Mundial. El problema es que no vamos a tener a Paolo Guerrero, ¿no? Y sigue la controversia, ¿no?, sobre quién fue el que chismeó a los de ESPN de Argentina. Y bueno, que sigan ahí con su bronca y que den explicaciones los que tengan que darla. Pero nosotros hemos planteado esta interrogante a las redes sociales. ¿Quién es la persona, quién es el futbolista más indicado para reemplazar a Paolo Guerrero? Judy Rodríguez,
nos trae las respuestas de nuestro público en las redes. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, en las redes sociales hay un poquito de lisuras por el tema, por la indignación, pero Jonathan, por ejemplo, nos dice, cualquier cosa, Nueva Zelanda le ganamos hasta con suplentes, dice. El arquero lo animaliza, además, los defensas son kiwis, mediocampistas y delanteros. Bueno, animaliza a los jugadores, no vamos a hablar de eso, pero lo que sí veo, la opinión de Jonathan es que tiene mucha confianza en la selección peruana y eso es... Él tiene mucha confianza. Por otro lado, ¿qué nos dice Ana? Dice, yo pienso que Rui Díaz sería un gran refuerzo para la selección, aunque como la mayoría piensa, Paolo es irreemplazable y ante la cercanía del partido del viernes, Gareca debe plantear una buena estrategia para salir a buscar y ganar. Mi hijo que se acaba de graduar de administrador del negocio del deporte. ¿Ya? Y que dicho sea paso, chambea en Cristal, trabajando todo esto. Sí, en serio. Eso. Interesante carrera. Sí, es una cosa totalmente nueva. Él dice que Rui Díaz. ¿Ah, sí? Él dice Rui Díaz. Si yo tuviera capacidad de decisión, Rui Díaz. Bueno, algunos compañeros acá de la radio Ponle dicen fe, me dice. Farfán, ¿ah? Dicen que Farfán por ahí. Algunos compañeros, digo, yo no lo digo, pero yo no puedo opinar sobre el tema, no tengo mucho conocimiento sobre el hecho. Jorge Luis nos dice, sin duda Jefferson Farfán tiene potencia y experiencia. Dice, meramente es un chaval que Gareca debe tener que alinear desde el primer minuto. César Silverio nos dice que juegue la gente que tiene que jugar. Demostremos que no dependemos de un solo jugador. Guerrero es un gran delantero y ganemos ese partido y llevémoslo al Mundial sin importar quién lo reemplaza. José nos dice, Farfán, aunque no es el biotipo de Guerrero, dice, pero es lo más cercano que tenemos a Paolo. Rui Díaz y Jordi pueden acompañar a Farfán según el DT lo crea conveniente. Acá todos nos volvemos expertos, todos somos técnicos acá. A ver, por otro lado, ¿qué opina Enrique Raimundo? Nos dice, para mí el reemplazante ideal debe ser Farfán, pero si en el transcurso del partido Gareca comete el error de hacer ingresar a Jordi Reina, estoy seguro que nos ganan porque estaríamos jugando con uno menos. Ojalá no se equivoque, dice. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Sheva nos dice, respondiendo a la pregunta, porque hay opiniones sobre toda la polémica que ha habido en las redes sociales, nos dice Sheva que obvio que Farfán, Rui Díaz o Reina son buenos recambios, dice, el Chato siempre entra activado, dice, a comparación cuando le toca arrancar. Y por último, 2 comentarios más, Nicolás, para regresar a la mesa de conducción. ¿Qué nos dice John? Dice, obvio que Rui Díaz, concuerdan con tu hijo, dice, porque Farfán desapareció cuando estuvo frente a Argentina. En cambio, Rui Díaz se sacó la mugre. Mira lo que dice Enrique Guzmán ahí abajo, mira, ¿has leído? A ver, vamos a Enrique Guzmán. Yo creo que Pizarro, dice, arriba con Pizarro, la hacemos. Ok, no, era broma, solo venía a vender tamalitos, dice, ay, de chancho y pollo para quien quiere. Dice, no te juegues así, por favor, yo me había asustado. No, pobrecito Pizarro, que le está yendo más o menos, ¿no? Escúchame, Judy, ¿tú qué piensas de este tema de Paolo, de todo esto que está pasando ¿De con la Paolo? polémica periodística o la polémica de todo, porque a mí lo que sinceramente me pareció miserable es la reacción en las redes sociales. Ya trataban a Paolo como que coquero, malogrado, o sea, qué mala leche, ¿no? Qué mala onda, ¿no? ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que en las redes sociales nos podemos escudar bajo un avatar o una figurita X, no ponemos nuestro nombre, ponemos Judy, en lugar de poner Judy Rodríguez pongo la Perla del Guayaga y digo e insulto y hago lo que quiero y nada me pasa y tampoco me avergüenzo. ¿Por qué? Porque no sale mi cara y no sale mi nombre. Entonces esa impunidad sí es molesto y vergonzoso y respaldo todo lo que tú dices. Sí, pues, ¿no? Ahora, yo he estado en contacto, yo he hablado con Doña Peta, con el Coyote, ¿no? Con la gente cercana a Paolo, con el propio Paolo no he hablado directamente, pero están simplemente consternados. El Coyote me decía, Nicolás, es el hombre más zanahoria que hay en este mundo, o sea, y además es un profesional, es un tipo maniático, o sea, que le pase eso a él, a cualquiera te puedo creer que le pase, porque le pasa eso a él es algo que no nos entra en la cabeza, ¿no? Bueno, vamos a esperar hasta que salgan los resultados, pero nada más eso, estamos desconcertados, esa es la palabra, creo yo. Sí, pues. Sí, muchas gracias, A Judy. ti, Nicolás. Muchas gracias, vamos a esperar qué pasa. Bueno, pero ahora tenemos el partido al frente y hay que salir y ganarlo. Y yo insisto en eso, o sea, si algún mérito tiene este equipo y tiene Gareca y tiene el propio Paolo Guerrero como capitán, es haber ayudado a construir un equipo, una maquinaria que es importante y que es fuerte y que es capaz de enfrentar incluso a adversarios más poderosos si uno toma la composición, ¿no? Así, con una calidad de futbolistas pues, que la están rompiendo en el mundo y no pueden con nosotros. Entonces, ese equipo es el que tiene que salir a jugar en Wellington el viernes
y que va a terminar, ¿no?, clasificándonos el día 15. Dicho sea de paso, lo vamos a escuchar acá en Exitosa, ¿no es cierto, señor Rómulo Vargas? Transmisión oficial del partido acá en Radio Exitosa. ¿Ah? Un lujo de transmisión, ¿eh? Un lujo. ¿Quién va a estar? Mi estimado Rómulo Vargas, el tanque. Me imagino que el tanque Arias, ¿no? Oscar Paz va a valer la pena esa transmisión, ¿no? Todos esos muchachos son, ¿no? Me alegran a mí la tarde, yo me entretengo tanto escuchando. Pero en fin, estamos con el doctor Marco Serna Bazán, él es presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Bienvenido, Marco, muchas gracias por estar acá. Buen día, siempre un gusto estar con usted, don Nicolás. A mí, ¿sabe lo que me encanta de su actitud, Marco? Y se lo digo, creo que es la segunda vez que vemos la atención sobre eso con usted acá presente, porque yo creo que eso está bien. Es decir, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que tiene en sus manos el destino de ¿cuánto? De 3 millones de personas. Sí, más o menos, no puede ser pues alguien lejano, inalcanzable, que uno no sabe ni le conoce la cara o la conoce por televisión porque sale de vez en cuando de una ceremonia. Somos casi ya 2 millones de población. 2 millones de personas. En 11 distritos. Pero yo creo que, como usted bien indica, la idea es dar la cara para poder explicar y en algunos casos dar las razones y justificar por qué se toman determinadas decisiones. Hay decisiones que pueden ser controvertidas judicialmente porque no tienen, digamos, aceptabilidad social, no tienen una legitimación social, pero a veces hay razones que justifican para que se llegue a una decisión de esa naturaleza. Entonces, desde el 2 de enero de este año, es una política implementada por el actual presidente del Poder Judicial, el doctor Duverry Rodríguez Tineo, de que los presidentes de corte podamos afrontar y dar la cara, ¿no es cierto?, ante el periodismo, ante los medios de comunicación social y poder explicar a la ciudadanía. Ciertamente, pues los medios de comunicación social son un mecanismo eficaz, eficiente para que poder explicar en este caso diversas decisiones judiciales que se pueden tomar. Una última de ellas fue, por ejemplo, este tema tan mediático del abuso sexual que se habría cometido contra una mujer en el contexto de desempeñar sus funciones en el censo. El censo, ¿no? Claro. En el censo. Bueno, ese proceso judicial hubo oportunidad de explicarlo acá, estimado amigo Lúcar, y pues dimos las razones por las cuales la jueza en su momento resolvió dictar una prisión preventiva contra la persona que aparecía o aparece como responsable de este hecho tan reprobable. El proceso ya se inició. El juez que está a cargo de este proceso, que es el juzgado de reos en cárcel de mi corte, que dígase de paso es un solo juzgado de reos en cárcel, está desarrollando todo el despliegue de recursos humanos y logísticos para que este proceso tenga una resolución judicial lo más pronto posible, ¿no? Pero lo que nos ocurre, lamentablemente, y yo sé que a la gente del Ministerio Público no le gusta que yo llame la atención sobre esto, pero se celebran todos los días, se ordenó la prisión preventiva de tal o cual, ya, pero eso no nos ha resuelto el problema. Es decir, lo que necesitamos, o sea, por ejemplo, ha salido en libertad la chica esta, ¿cómo se llama? La novia, la pareja del alcalde de Chiclayo, ¿no es cierto? Katiuska del Castillo. Sale en libertad porque se vencieron los plazos de carcelería en prisión preventiva. Esta señorita ha estado 3 años en prisión preventiva y no tiene sentencia. Entonces, ¿cómo es posible que dure 3 años? Con todas las evidencias, o sea, ha habido confesiones, se ha encontrado dinero, se han encontrado cuentas, o sea, hay desbalance patrimonial, o sea, tienes todos los elementos para que puedas tú armar una denuncia, ¿no es cierto?, bien articulada y que el juez pueda sentenciar adecuadamente. Entonces... Claro, es preocupante eso. Eso es un problema, ¿no? Este tipo de medidas, se vence la carcelería contra estas ciudadanas, tenemos un plazo de carcelería, en este caso el censo. Lo que hay que hacer, evidentemente, es poner la atención, ¿no? En general, en todos los casos, particularmente aquellos que en procesos en los que hay reos en cárcel, reos detenidos, ¿no es cierto? Porque son detenciones que son preventivas, son cautelatorias, que tienen plazos de duración. Claro, tú ya estás castigando a esta persona, pero todavía no lo has sentenciado. Entonces tú tienes que tomar una decisión lo más rápido posible para confirmar que merece la cárcel o para dejarlo en libertad, porque de repente porque puede ocurrir, ¿no es cierto?, que haya sido un error. El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial también tiene bien claro ese tema. En casos en los que se trata de procesados, detenidos, privados de su libertad, reos en cárcel,
es evidente que tiene que haber un despliegue de recursos humanos y logísticos mayores a los que normalmente ocurre para poner prioridad en ese tema, porque es una persona que está privada de su libertad. Entonces la idea es que el Poder Judicial dé una respuesta a ese problema. Si finalmente hay una sentencia de condena o una sentencia de absolución. Claro, como usted dice, en Chiclayo es noticia que esta ciudadana haya salido en libertad después de 36 meses, pero lo grave, hay que llamar la atención ahí y podernos a reflexionar qué ocurre ahí, por qué dentro de ese plazo no hay una sentencia definitiva que diga, pues, finalmente, si judicialmente se probó la culpabilidad de esa ciudadana o finalmente la sentencia tendría que ser absolutoria. Entonces yo creo que hay que priorizar este problema de los reos en cárcel. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre, Marco? Díganos, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué esto no puede funcionar de una manera más eficiente? O sea, por ejemplo, en este caso de la violación de la empadronadora, ¿no es cierto? Hay el testimonio, hay la propia confesión, porque ya ha habido un nivel de reconocimiento del acto. O sea, el violador ha pretendido decir que fue consentido, pero o sea, hay todos los elementos que acreditan que no fue así. En realidad no debería ser tan complicado tomar una resolución. Claro, no debería ser. Lo que pasa es que la carga procesal a veces desborda la capacidad de recursos humanos y recursos logísticos que hay. Pero es un tema también de política jurisdiccional y de política de cada institución. Particularmente en mi corte, aquellos casos que seleccionamos aquellos casos que tienen esta condición de procesos con reos en cárcel para evidentemente hacer un mayor despliegue de recurso humano y recurso logístico para dar una respuesta definitiva al problema. Por ejemplo, en este caso de este presunto violador, en el caso de la empadronadora del censo, el juzgado a cargo de este juzgado, el doctor Cristian Salazar, ya tiene toda la disposición y el despliegue de recursos logísticos para atender este caso de manera pronta y responder finalmente si este sujeto merece una condena o finalmente merece una absolución. Porque claro, todo tiene que tramitarse, entenderá usted, señor Lucar, dentro de un debido proceso. En este caso, por ejemplo, que nos trae a conversación, hay dos versiones, creo que en alguna oportunidad se lo mencioné, sí, claro, ¿no? La versión del fiscal, la versión de la agraviada, que se trató de un acto sexual abusivo perpetrada en determinadas condiciones con el uso de la fuerza física en agravio de esta mujer y que ella se vio vejada por este acto sexual abusivo. La versión de él es una versión contraria, en términos generales podría yo señalar, que él dice, finalmente admite que tuvo relaciones sexuales, pero que fue bajo el consentimiento y que la mujer se aviene a tener relaciones sexuales con él. Esa discusión, porque finalmente el tema está definido en que hubo relación sexual, la discusión sí fue con el consentimiento o fue un acto sexual abusivo, un mínimo de actividad probatoria que está a cargo del fiscal, el Ministerio Público tiene que presentar los elementos de juicio, qué sé yo, en el caso, por ejemplo. Porque además ahí la controversia es complicada porque, es decir, siempre se asocia esta idea, ¿no es cierto? O sea, si se produce una violación, la mujer tiene que estar completamente golpeada, moreteada, pero si a una mujer la amenazan con un cuchillo, con una pistola o con una violencia mayor, o hacen cualquier tipo de amenaza contra su vida, la de sus hijos o quien fuera, y la someten, y la mujer toma una actitud pasiva ante la violación para preservar su vida, o sea, eso no significa que no hubo violación. Por supuesto que hubo violación, porque fue sometida sexualmente contra su voluntad. Eso es lo que define la violación, no cuán golpeada está. Así es. Hay justamente un acuerdo plenario de la Corte Suprema, el 1 del 2011, acuerdo plenario 1 del 2011, que justamente trata este tema. En este acuerdo plenario queda bien esclarecido, bien claro, que la jurisprudencia, cuando deba arribar a una sentencia de condena, no puede ser objeto de probanza, no tiene ninguna importancia probar cuánto resistió la mujer ante la agresión sexual. Es decir, si tuvo actos físicos de reprobación, qué sé yo, por ejemplo, arañar al agresor, propinarle un golpe, etcétera, eso no puede ser objeto de probanza, ¿no? Eso ya se definió en ese acuerdo plenario, de modo que ese asunto está esclarecido. Evidentemente, en el caso, por ejemplo, que le menciono, cuando hay versiones que son contradictorias,
el fiscal tendrá que presentar los elementos de prueba, la versión de la mujer agredida. Un elemento de juicio muy importante en estos casos de delitos sexuales, le comento, señor Lucar, es la pericia psicológica, que la víctima pasa una terapia, una pericia psicológica. El perito psicólogo determina a través de los mecanismos científicos adecuados, la entrevista, los test adecuados, para determinar qué tipo de situación psicológica de aflicción presenta ella. Normalmente en estos casos, aun cuando, como usted señala, la víctima no expresa una reprobación física al acto sexual abusivo, estas pericias concluyen que hay estresor de tipo sexual, o sea, como consecuencia de ese acto sexual abusivo, la víctima presenta un estado de aflicción psicológica y ese elemento de juicio se constituye en uno de los principales elementos probatorios para construir la culpabilidad del acusado. Claro, por eso yo creo que y usted me confirma esta visión que, o sea, primero, tenemos una legislación, ¿no es cierto?, que digamos, habilita a los fiscales y jueces para castigar a las personas que cometen delitos, ¿no es cierto? Y además hay experiencia, hay jurisprudencia, ¿no es cierto? El problema es que hay una acumulación, o sea, nuestro principal enemigo, ¿cuál es? La acumulación monstruosa. Dice que hay en general en todo el Perú cerca de 1 millón de expedientes que están atrasados. Entonces, pero alguna solución hay que darle a esto. O sea, ¿qué se hace para resolver esta situación? Bueno, es un tema, ya el presidente del Poder Judicial ha presentado el proyecto de ley para que en el presupuesto general de la República se considere la asignación del 4%. Que es un mínimo indispensable para que el Poder Judicial pueda funcionar con eficacia. Históricamente siempre hemos tenido poco más del 2%, que es un presupuesto absolutamente ínfimo, diminuto, para poder atender tantos problemas jurisdiccionales. Fíjese, en mi corte tenemos un universo de 151.000 expedientes, ¿no es cierto?, que están en trámite, que están en ejecución, que están en recurso impugnatorio. 151.000 expedientes que tienen que ser atendidos por 69 órganos jurisdiccionales y 81 jueces. Tengo 81 jueces que hacen labor jurisdiccional para atender esta población que yo le mencionaba de casi 2 millones de población. Pero estamos hablando que de 2.000, digamos, se hace un promedio, 2.000 expedientes por... Así es. ¿Por juez? Así es. Fíjese, tenemos un juez por cada 23.630 pobladores, ¿no? Entonces, acá es un tema de el recurso humano resulta siendo insuficiente, absolutamente insuficiente. Pero bueno, con todas esas carencias, lo que hay que hacer es tratar de solucionar los problemas, dar respuestas que sean eficaces. A partir de ese dato que le mencioné de 151.000 expedientes, le refiero yo que casi el 46% de ese universo de conflictos judiciales son problemas de violencia familiar. Entonces es un número importantísimo que denota que el grado de conflictividad social, por lo menos en estos 11 distritos que yo represento, son conflictos judiciales que se presentan dentro del ámbito de la familia. Entonces, para eso es que ya le comenté hace algún tiempo y venimos implementando desde marzo de este año un módulo que permita atender de manera integrada, focalizada, este problema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer. Lo que estamos hablando es una cosa prácticamente imposible. Yo estoy tratando de hacer números. Le tocan más o menos 2.000 expedientes aproximadamente a cada juez. Así es. Que el juez resuelva ya, que sería un milagro. No sé, 10 expedientes al día, 50 a la semana, 200 al mes. Nada. Ni rasca ¿no es cierto? Hay una sobreabundancia de carga procesal. Desplegamos los mayores esfuerzos para dar respuestas en términos rápidos, no céleres, pero siempre existe pues esta sobrecarga, ¿no? Yo le mencionaba, por ejemplo, y preocupa dentro de este contexto, ya que vino a la conversación, señor Lucar, el tema de la violencia contra la mujer, que una gran porcentaje de incidencia en estos conflictos de carácter de familia, muchos tienen que ver con la violencia contra la mujer. Aproximadamente en este módulo que tenemos implementado en Villa El Salvador, el 78% de la violencia familiar se produce en violencia contra las mujeres. Entonces es una expresión
de lamentablemente cuán acrecentado está dentro del contexto de las relaciones interpersonales la violencia que se ejerce contra la mujer. Entonces, para ello hemos implementado este módulo, hemos avanzado con algunas respuestas, dictamos medidas de protección desde marzo hasta ahora. En este módulo hemos dictado 4.717 medidas de protección. Contra las víctimas, o sea, a favor de las víctimas, para protegerlas de su... Claro, porque a mí me parece tan indignante el caso de Arlet Contreras, porque todos vimos las imágenes de cómo fue violentada. Es más, ella ha hecho la denuncia y la investigación fiscal, entiendo, ha acreditado que hubo un intento de feminicidio porque a ella la ahorcan y el agresor, Adriano Pozo, supuestamente la da por muerta, es el testimonio de Arlet, y por eso ella salva su vida, porque ella pensó que el tipo estaba fuera de control y podía matarla. Y sin embargo, la que tiene que salir de Ayacucho es ella, porque no se siente protegida, porque él está en libertad, o sea, cuando ya... Eso es lo que resulta sorprendente. Pero eso es un mal mensaje también, ¿no es cierto?, para el agresor. Si lo que ves es que los agresores son impunes, bueno, tú le das para adelante nomás, no tienes ninguna... Claro, el tema de la impunidad es un tema también importantísimo, ¿no es cierto? Y fíjese, hay una idea concebida de que imponer pena cuando la pena sea menor de 4 años tiene que ser una pena de carácter suspendida. Eso no necesariamente es así. Las penas pueden ser efectivas. Aparte del juez evaluando cada situación en concreto que se presente, puede imponer penas efectivas que sean menores de 4 años. Y yo creo que esos, dependiendo de cada situación en concreta, son mensajes que se envían evidentemente a toda la población. Claro, porque la información que hay es de miedo, porque usted dice, más o menos la mitad de los procesos tienen que ver con violencia familiar, pero además en las cárceles la mayor parte de los presos están por violencia y por abuso sexual. Actos sexuales abusivos, es un porcentaje increíble de incidencia. Y hay gente que se indigna cuando sale el hashtag ese Perú país de violadores, o sea... Lamentablemente las cifras apuntan a decir sí, pues. O sea, si no, es una vergonzosa señal de lo que somos, pues, ¿no? De lo que nos está pasando. Claro, y el Estado siempre ahí tiene que preguntarse cuál es la mejor política criminal para afrontar este tipo de delitos de abuso sexual abusivo, porque fíjese, tampoco se puede acudir al mecanismo fácil de elevar penas. Yo antes de venir acá a su programa, señor Lucar, estaba revisando la parte especial del Código Penal a partir del artículo 106 del Código Penal y ubiqué en el Código Penal la parte especial, a partir del artículo 106 que empieza la parte especial, nosotros tenemos legislados 10 tipos penales que reprimen con cadena perpetua determinadas situaciones jurídicas. Por ejemplo, en el caso del 108B, feminicidio. Por ejemplo, el caso del delito de sicariato, también se impone cadena perpetua. Por ejemplo, el robo agravado con muerte subsecuente, también se reprime con cadena perpetua. O sea, 10 tipos penales que reprimen diversos tipos penales con cadena perpetua. Pero el índice de incidencia delictiva y criminalidad no ha disminuido por aumentar la pena. O sea, la dureza de la pena. La dureza de la pena no importa. Empíricamente nunca ha sido demostrado que aumentar las penas va en desmedro de la delincuencia y de la criminalidad. En todo caso, tal vez un mensaje mucho más fuerte sería: si vas a delinquir, tienes que ser consciente que vas a ser castigado. Y eso es lo que está fallando. Porque lamentablemente no están siendo... Yo solo como el ejemplo de Arlet Contreras. Todos vimos las imágenes, todo el Perú se enteró cómo esta mujer fue violentada. Bueno, el agresor, señores, no está preso. Y ella ha tenido que venir a vivir a Lima porque no puede vivir en Ayacucho por el hostigamiento de que es víctima. Esa realidad es la que tenemos que cambiar. Yo le agradezco muchísimo al doctor Marco Serna Bazán, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, por estar con nosotros. Muchas gracias, señor. Muy gentil. Vamos a la pausa y vamos a hablar quiénes van a estar con nosotros, señor director. Los señores Oscar Pérez y Magda Fernández, que son presidente y directora ejecutiva de la Unión Venezolana en Perú. Con ellos vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades en una sola señal.
a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es un mensaje de nuestro auspiciador antes de seguir adelante. Si quieres tener toda la comodidad para descansar, debes dormir en un colchón Abrazo de Paraíso. Gracias a la más alta tecnología empleada única en el Perú, este innovador colchón utiliza Memory Foam, que reduce los puntos de presión de tu cuerpo para mejorar y favorecer tu descanso y darte una sensación de abrazo perfecto. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y están con nosotros Magda Fernández, directora ejecutiva, y Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú. Bienvenidos, muy buenos días. Sí, buen día, Nicolás, y buen día a todos los amigos de Exitosa. Ustedes representan a la comunidad de venezolanos que está en el Perú en este momento. ¿Ese es el papel de su organización? Sí, en buena medida hemos sido los que hemos venido canalizando las inquietudes de los venezolanos que poco a poco, huyendo de la grave crisis humanitaria por la cual está atravesando Venezuela, han venido llegando al Perú, y nos ha tocado esa misión, en primer lugar porque nos interesa organizar a los venezolanos, pero además porque en nuestro caso tenemos un poco más de tiempo. En el caso de Marta tiene 10 años ya en el Perú, yo tengo 8, al igual que el resto de los que conforman el equipo coordinador de esta ONG, tenemos tiempo ya en el Perú. Y en segundo lugar, entendiendo de que se hace necesario el comenzar a organizar a los venezolanos acá para que de una u otra forma comiencen a utilizar las potencialidades que puedan poseer en beneficio y en procura de apoyar a lo que es este progreso sistemático y sostenido que ha venido desarrollando el Perú. Yo he llamado la atención varias veces sobre la deuda que el Perú tiene con los venezolanos. En los peores momentos de crisis económica y de violencia en el Perú, Venezuela fue un refugio para muchísimos peruanos, y no un refugio en el sentido simplemente de un lugar de acogida, sino de un espacio donde la gente tuvo la posibilidad de estudiar, de trabajar, de progresar, ¿no es cierto?, de ayudar a sus familias allá y acá, ¿no es cierto? Y ahora nos ha tocado el momento de retribuir. Por eso yo creo que la actitud tiene que ser esa, de acogida, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha avanzado en resolver los problemas, por ejemplo, migratorios? ¿No? Porque eso es un tema. O sea, la gente viene y necesita trabajar, pero si no tiene resuelto el tema de los documentos, ¿no es cierto? ¿Se ha logrado una situación de excepción transitoria? ¿Cómo está ese tema? Sí, el Perú obviamente con esta visión humanista de la política humanitaria, de la política migratoria, quise decir que se ha venido adelantando desde el gobierno nacional, se ha colocado en una suerte de vitrina de cara al mundo. Con la aprobación del permiso temporal de permanencia, el PTP, se ha venido beneficiando a centenares de venezolanos que han podido ver regularizada su situación migratoria acá en el Perú e insertarse de manera formal a lo que es el mercado laboral, y en el caso de los jóvenes y niños, poder seguir desarrollando sus actividades académicas, estudiantiles. En todo caso, son muchos más los beneficios que se han venido alcanzando en este país, y como bien lo decía Nicolás, yo creo que más que una deuda, yo lo que creo es lo que se pone en el tapete o lo que se coloca de relieve es la hermandad que durante muchísimos años ha existido entre los venezolanos y peruanos. Lo decía yo hace poco, ¿quién iba a pensar, y ya que estamos tan cerca del 9 de diciembre, que después de ese 9 de diciembre de 1824, en donde dos jóvenes oficiales venezolanos, Simón Bolívar y Antonio José Sucre, consolidaron con esa batalla en las Pampas del Aquino, en Ayacucho, la independencia del Perú, 193 años después, ahora el Perú estuviese haciendo lo propio por Venezuela y los venezolanos? Yo creo que no es deuda, yo creo que en todo caso es hermandad que se ponen de manifiesto y que se dan la mano y se dan un empujón cuando obviamente se necesita con mayor rigor. En este momento, Nicolás, hay una situación realmente dramática en Venezuela. Quiero decirte, por ejemplo, una cifra que son de las que más nos alarman a nosotros. En este momento en Venezuela, semanalmente, promedio, están muriendo 6 niños de hambre. El 68% de nuestros niños en Venezuela ya sufren de algún tipo de deficiencia nutricional. El 13% de la población infantil venezolana ya sufre de desnutrición aguda. Y Cáritas, la semana pasada, y no se puede decir que Cáritas está improvisando porque es una organización muy seria,
presentó un informe muy revelador. 300.000 niños venezolanos en este momento están a punto de perder la vida de hambre, por no comer. Y eso es lo que nos ha llevado precisamente a adelantar esta campaña Una Luz de Esperanza, con la cual en diciembre vamos a traer los primeros 250 niños venezolanos que se van a reencontrar con sus padres que ya tienen en algunos casos años acá en el Perú refugiados. Porque esto ha ocurrido, ¿no es cierto? La separación de las familias, ¿no? Claro. Los padres... Sí, si te acercas al micro te agradecería, por favor. Los padres han llegado huyendo de la crisis que hay, pero no le permite comprar pasajes para todo. Entonces adelantan los padres para poder ayudar con su trabajo, ayudar a mantener a esos niños que quedan allá en Venezuela, procurando darle alimentación que tampoco es la suficiente, porque por mucho dinero que envíen no les alcanza a las familias que quedan allá. Entonces, la desesperación de ellos también aquí es... Porque hay problemas además allá de abastecimiento, ¿no? Es decir, no es solo tener dinero, sino dónde encuentras las cosas. Exacto. Ahora, ¿cómo se ha llegado a una situación de este extremo? Porque, por supuesto, Maduro le echa la culpa al imperialismo, a la derecha, al boicot de las grandes empresas, ¿no es cierto? A la especulación. O sea, sí, es un problema que obviamente se ha venido acentuando en los últimos años con esto que llaman revolución bolivariana, pero que pone de manifiesto el no haber sido responsables desde el alto gobierno nacional en utilizar esa bonanza petrolera, esos recursos que de manera excedentarias comenzaron a llegar como consecuencia de precios exorbitantes del barril del petróleo, no se utilizaron para prepararnos en lo que era convertir a Venezuela en un país productor de diversas variedades de productos. Nosotros solamente producimos petróleo, más nada. Absolutamente más nada. Nosotros en el campo no tenemos absolutamente nada, no se produce ningún tipo de hortaliza, de verdura, no hay ganado, no hay ningún tipo de producción agropecuaria, y obviamente que frente a lo que ha sido el descalabro de la economía nacional, en primer lugar por la caída de los precios del petróleo, por la caída de la producción, por el colapso de la industria petrolera que ha sido muy mal manejada, muy mal gerenciada en los últimos 18 años, pero además por las corruptelas que identifican o que caracterizan al régimen chavista que ha quebrado al país. Obviamente que en este momento la gente no encuentra absolutamente qué comer porque internamente no producimos nada, pero además ahora no tenemos dinero en Venezuela para que desde afuera se pueda importar algún tipo de alimentos que pueda satisfacer lo que es la demanda nacional en este momento. Los venezolanos, Nicolás, y esto es así como suena de dramático, los venezolanos en este momento nos estamos muriendo de hambre. La gente está comiendo una sola vez al día. Nicolás, cuando nosotros atendemos semanalmente a los venezolanos que vienen arribando al Perú, es realmente dramático cuando tú ves una persona en la foto del pasaporte y la que tienes física y personalmente al frente es totalmente distinta. Una persona, en algunos casos, hasta con una apariencia cadavérica, realmente dramático lo que está pasando. Y es por eso que nosotros insistimos, además de comenzar prácticamente a rescatar a estos niños de una muerte segura, porque traemos niños que están enfermos, que no encuentran ningún tipo de medicamento para las dolencias que padecen en este momento en Venezuela. También estamos trayendo niños que no comen, niños de 14, 15 años que pesan 30 kilos, nos estamos trayendo en este momento. Entonces realmente es muy dramático y eso nos lleva nuevamente a poner en el tapete de la discusión, no solamente a lo interno del país, acá en el Perú, sino a nivel internacional, de que se active urgentemente un canal humanitario que permita llevar comida y medicinas a Venezuela urgente. ¿Y cómo se puede colaborar con eso? La gente que quiere ponerse en contacto con ustedes para apoyarlos, ¿dónde los encuentra? ¿Cómo toma contacto con ustedes? Nos puede seguir en nuestras redes sociales, Unión Bene Perú. Unión Bene Perú. Todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Nos pueden también ubicar por el teléfono 726-6414. 726-6414. Sí, y el correo electrónico info@unionbeneperú.com, info@unionbeneperú.com. Lo importante es, mira, Nicolás, y yo creo que en esto también queremos ser muy responsables.
Y nosotros hemos venido participando en múltiples campañas de asistencia social en comunidades del Perú y conocemos a profundidad muchos de los problemas que se viven acá y sabemos que hay muchísimas comunidades en donde hay niños peruanos que también están atravesando por situaciones bien dramáticas y difíciles, pero queremos en esta oportunidad pedirle un poco más de comprensión al pueblo peruano frente a esta campaña que estamos iniciando, porque créeme, en realidad lo que estamos es salvando a muchos de estos niños de una muerte segura. Repito, 68% de la población infantil venezolana en este momento ya está desnutrida. 13% de ella ya rayando en el 14% en desnutrición aguda. Un índice porcentual más, si llegamos al 15%, va a ser algo similar a Biafra, al sur de Nigeria. Entonces, es realmente dramático y lo que le pedimos al pueblo peruano, que ha sido tan comprensivo, solidario y noble con nosotros, es que nos tienda una vez más la mano para rescatar a estos niños venezolanos y reagruparlos con sus padres. Claro, y además esto tiene que ir más allá de cualquier controversia política. O sea, lo que hay en Venezuela es una crisis humanitaria y hay que entenderlo así. Yo le agradezco muchísimo por estar con nosotros y cuenten con el compromiso de apoyar esta campaña desde acá. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿No? Yo he visto el otro día imágenes justamente, ¿no? de la desnutrición de estas comparaciones y son tremendas, sinceramente. Tremendas. Cómo estaba la gente y cómo está ahora, después de esta crisis de abastecimiento, de alimentación, de carencia de productos básicos. Encima la gente se enferma y no tiene acceso a medicamentos. Y finalmente es una vez más la responsabilidad de los políticos, más allá del signo que tengan. ¿Cómo es posible que Venezuela, un país tan rico que ha producido tanto y sigue produciendo tanto petróleo, que bien utilizado ha podido cambiarle la vida a tanta gente, esté atravesando la situación que atraviesa el día de hoy? Y vamos a cambiar drásticamente de tema. No. Es decir, yo sé que es duro, me dice nuestra invitada que se siente un poco incómoda de hablar de gastronomía después de haber escuchado lo terrible que está pasando en Venezuela. Pero para nosotros es un honor tener a la señora Gloria López. Ella es fundadora y presidencia del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, que se ha convertido también en un boom. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Me siento felicísima de estar en un país hermano, sobre todo hermanado en esta vocación y en esta historia que compartimos de ser cocinas muy antiguas, de cocinas muy sofisticadas, muy elaboradas, tanto como lo son nuestras culturas madres. Así que me encanta estar en Perú por eso. A mí me encanta México, me encanta esa intensidad. Y una vez, porque mi mujer es cocinera, entonces cada vez que vamos de viaje a algún lugar siempre hacemos un recorrido por restaurantes, y conocí un restaurante que ya no existe en México ahora, que se llamaba Águila y Sol, y después me llevaron hace poco a otro que se llama Patria Mía o algo así. ¡Qué barbaridad! La comida, esa rescate de la comida mexicana, que uno se sorprende porque uno conoce pues los tacos, ¿no? de la comida mexicana y descubre que hay unas maravillas, ¿no? He comido, por ejemplo, esos son hongos, ¿cómo le llaman estos hongos del maíz? Huitlacoche, ¿no? Qué cosa más buena. ¿Y qué cosa es? ¿Es simplemente el hongo que sale Una excrescencia, un hongo que sale del maíz fresco, en su estado más fresco. Quiero hacerle una aclaración de principio. Yo no soy cocinera, ¿eh? Cocino como cualquier aficionada y que aprecia la cocina de su país, pero yo no soy cocinera. Yo llegué a esto porque fui funcionaria durante 30 años de la UNESCO y ahí aprendí a razonar sobre un tema fundamental de la humanidad y de nuestros países.
El patrimonio cultural es la base y el cimiento sobre el cual se funda el desarrollo socioeconómico. Y eso en Perú se entiende muy bien. ¿Qué haríamos sin ese patrimonio fabuloso que heredamos de nuestros antepasados en materia de todo, de arqueología, de arquitectura, de arte en general, de la manera y la sabiduría con la que los pueblos transforman sus recursos naturales en recursos culturales? Eso es lo que yo hacía en la UNESCO, y de ahí me nació la idea de sistematizar el conocimiento sobre por qué las cocinas y los modos de comer y los sistemas alimentarios son uno de los activos más potentes que tenemos justamente para lograr ese desarrollo. Y las cocinas son una de las manifestaciones culturales, fundamentales de nuestros pueblos. Lo son como es el arte y todo, pero lo que pasa es que con la cocina vivimos y sobrevivimos, además de todo lo demás. Claro, porque yo creo que nos ha pasado. Ayer justamente pensaba en eso, fíjese usted qué coincidencia. Estaba comiendo en un restaurante japonés peruano muy bueno que se llama Osaka, que es así una cosa fantástica, y pensaba en toda la cultura milenaria que hay detrás de la alimentación de los japoneses y los chinos, que ha tenido continuidad, ¿no es cierto? Son productos que se han ido conociendo, transformando, combinándose unos con otros, pensando no solamente en la calidad del sabor, sino en cómo se ven, incluso la belleza visual de los productos, pero además en el equilibrio de la dieta, ¿no es cierto? De que la dieta sea saludable, que lo que uno coma complemente los requerimientos de un ser humano. Pero nosotros perdimos eso. O sea, venimos ustedes, los mexicanos y los peruanos, de culturas milenarias que se perdieron en el camino, y ahora lo extraordinario es que estamos recuperando eso que perdimos, ¿no es cierto? Perdónenme que no esté de acuerdo con usted, nunca lo hemos perdido. Nunca, felizmente, digamos. Felizmente, ni los peruanos ni los mexicanos lo hemos perdido. Es nuestro gran patrimonio que tiene antigüedad, continuidad histórica, que eso es lo que le da valor. Claro, tiene usted razón, porque no podríamos tener, por ejemplo, todo lo que tenemos de los superfoods, como le llaman los gringos a los productos peruanos, estos andinos, si alguien no los hubiera conservado, ¿no? Por supuesto. Y en nuestros pueblos, en nuestras regiones, en nuestros poblados más ínfimos, la gente sigue comiendo como hace milenios. Y esos mismos productos, y lo sabe cocinar, lo sabe procesar, lo sabe transformar, lo sabe conservar. Y esa es la gran sabiduría que hace de estas dos cocinas, tanto la de ustedes como la de mi país, en toda su diversidad, unas cocinas con un valor patrimonial fabuloso. Y la nuestra, la mexicana, de la que yo vengo un poco a hablar en este día, en este evento importante que está organizando la Universidad de San Martín de Porres sobre patrimonio gastronómico y turismo cultural. Yo vengo pues a hablar de lo que conozco mejor, que es el patrimonio gastronómico mexicano. Déjeme decirle que yo creo que un punto de inflexión que vivimos en esta historia reciente nuestra de gran boom, porque efectivamente se habla mucho de las cocinas tradicionales, de las cocinas populares. También se habla mucho de los grandes sacerdotes de la cocina, que son los chefs, y que son realmente los que menos tienen que ver en esto. Son la parte de la innovación, no la parte de la conservación de la tradición. Ya lo están empezando a entender. Pero decía yo que estamos viviendo un momento interesantísimo. Es porque logramos que la UNESCO, como la máxima organización que se dedica a la cultura y a la educación y a la ciencia, haya reconocido como patrimonio cultural a una cocina de un país que fue la de México.
¿Qué sucedió después? Yo creo que ha venido una especie de boom, como decía hace un momento, muy importante porque a todos nos ha puesto a pensar y a movernos sobre qué significa la gran cocina. La gran cocina no es el momento en que uno se sienta a la mesa a comerse algo sabrosísimo. Eso es obvio. Pero es la gran cadena de valor que implica que el momento de sentarse a la mesa sea apenas un instante de todo lo que viene del campo, de todo lo que nos da la tierra, de todos los productos que nos da el mar, de toda la sabiduría, como decía hace un momento, para transformarlo como un arte. Se habla mucho de la cocina como un arte y todas las personas involucradas en esos procesos que han heredado de sus antepasados, ¿no es cierto? Ese arte del que usted habla, ¿no? Así es. Esa cadena de valor lleva a que prácticamente en ese momento las industrias alimentarias de muchos de nuestros países sean uno de los cimientos fundamentales del desarrollo socioeconómico. En el mundo se nos puede acabar, y de hecho está sucediendo, el petróleo, el cobre, el estaño, las materias primas. Lo que no se nos puede acabar es la producción de alimentos, porque entonces si nos vamos todos juntos a la extinción. Entonces yo creo que los sistemas alimentarios son, hay que pensar mucho sobre eso. ¿Qué estamos defendiendo? La inscripción de la cocina como patrimonio cultural en la UNESCO al gobierno mexicano lo obliga al rescate, salvaguardia y promoción del bien inscrito. O sea que no es un diplomita así de honor que nos han dado. Nos han cargado una responsabilidad. Una enorme responsabilidad, claro. Enorme. Y se empiezan ya a mover las cosas para tomar conciencia de este hecho. Es decir, que no sea que es un fenómeno que ha ocurrido acá. Es decir, el mérito que tienen gente como Gastón Acurio y como muchos otros cocineros, Micha, que acaba de ser, ¿no es cierto?, reconocido como su restaurante Maido como el mejor restaurante de América Latina, es gente que tiene ese discurso suyo. O sea, nosotros somos herederos de una tradición, nosotros somos simplemente instrumentos, nosotros somos el final de una cadena que empieza en la tierra, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo fantástico. Y si ahora la quinoa, por ejemplo, peruana da la vuelta al mundo, es una quinoa que nuestros pueblos han consumido y, como usted dice, gracias a Dios, ¿no es cierto?, han seguido consumiendo y tenemos ahora no solamente el producto, tenemos las recetas asociadas a los productos, la manera de elaborarlo, la manera de conservarlo. Maravilla. Ahora, ¿cuándo va a ser esta conferencia? Mañana yo quiero hacer un reconocimiento muy explícito a la Universidad de San Martín de Porres por esta preocupación suya de llevar las cosas a un plano. Vuelvo a decir, reconozco los méritos de los chefs, pero nadie podría hacer nada si no hay tareas de investigación, de educación, de transmisión de conocimientos. Nadie podría hacer nada si no se apoya las labores de los productores del campo, de los que realmente propician la producción de los alimentos desde la base. Y eso una universidad sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque aparte de meter las manos en sacar del surco el producto, hay que meterle mucha investigación, mucho pensamiento sobre, por ejemplo, las bondades nutriológicas, claro, y nutricionales de una dieta local, de una dieta así de sana como son nuestras dietas tradicionales. Todo esto no se podría hacer si la universidad no entrara, si los investigadores y los sabios no reflexionaran sobre estas cosas y si no se movieran la palanca fundamental que es la de las políticas públicas para defender una cocina pero en su visión más integral, más integradora. Entonces me llena de gusto venir a sentarme a la mesa con otros, pero para hablar de estas cosas y luego irme a comer rico, mucha cocina peruana. Bueno, un gusto para nosotros tenerla acá y muchas gracias por habernos premiado con su presencia. Ha estado con nosotros la señora Gloria López, que es una institución
la cultura, más allá de la gastronomía, de la cultura mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, mucho gusto. Y no se lo pierdan, mañana en la Universidad San Martín de Porres, si me permite, para leer la información en detalle sobre las horas. Esto va a ser en el Centro de Convenciones Daniel Alcides Carrión del Colegio Médico, ¿no es cierto? Van a ser 3 días, ¿ah? Son 3 días, son los días 6, 7 y 8. Hay además especialistas provenientes de Francia, de México y también de Perú, y las ponencias serán de 6 de la tarde a 8:15 de la noche. Cualquier persona que requiera informes puede llamar, apunten por favor al 513-6300, 513-6300. Nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias una vez más, doña Gloria. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas, que tiene información, como siempre, de último minuto. Conmigo será hasta mañana. ¿Y cómo es la campaña que ha iniciado nuestro amigo Jorge Rojas? ¿Qué es lo que dice? ¿Somos mundial? ¿Así es o no es? ¿Cómo es? ¿Es somos mundial o no es somos mundial? ¿Ah? Es somos mundial. Lo estoy buscando acá a ver un ratito, si me dan un segundo. ¿Ah? Somos mundial es la campaña. Entren a las redes sociales, al Facebook, al Twitter de Exitosa, y les vamos a dar más información a lo largo de la programación de la radio el día de hoy y mañana. Conmigo será, insisto, hasta mañana. Muy buenas tardes.